estás conmigo, empiezo a descubrir. Vamos a ver, ¿quién está celebrando hoy? ¿Y qué será lo que estamos celebrando hoy? Tenemos para celebrar, ¿verdad que sí? Amén, ¿verdad? Qué bueno es el Señor que nos permita celebrar como hermanos, juntos. ¿Verdad que sí? Amén. En este momento vamos a presentar al Señor nuestro tiempo de alabanza, de predicación y de todo lo que va a estar sucediendo aquí en esta mañana. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno con nosotros. Estamos tan alegres, Señor, de que tú diste tu vida para que nosotros podamos estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por rescatarnos. No tenemos nada, Señor, como agradecerte por lo que tú has hecho. ¿Qué tal sacrificio, Señor, tú has hecho para que podamos estar aquí alabándote, Señor? Te amamos, Señor. Te queremos pedir que tú prepares nuestros corazones para alabarte y glorificarte. Tú mereces lo mejor, Señor. Esto no se trata de nosotros. Esto se trata de ti, Señor. Ayúdanos a alabarte, a glorificarte, Señor, y a celebrar. Porque nosotros los cristianos podemos decir lo grande que eres tú, Señor, y donde tú nos has sacado. Te queremos pedir que tú traigas a los hermanos que vienen, Señor, en bien. Que tú permitas que puedan venir con ese gozo y ese ánimo, Señor, a celebrar con nosotros. A recibir tu santa palabra, Señor. Porque tu santa palabra es viva, es eficaz para cada corazón, Señor. Te presentamos este tiempo, dirígelo, Señor. Amén. Amén. En Lucas 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? Amén. No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos le parecían locura las palabras de ellas y no le creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio lienzos solos. Amén. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén.
Pues nosotros en este día vamos a celebrar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por favor, puestos de pie. Celebremos. Con las palmas. Vamos a celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Con todo tu corazón, tú estás aquí para celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Porque vamos a celebrar. Él vive, y por siempre reinará. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Tu corazón. Celebrar a Cristo, celebrar. Gracias por tu sacrificio, Señor. Celebrar a Cristo, celebrar. Tuya es la gloria, Señor. Celebrar a Cristo, celebrar. Hoy celebramos. Él vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Gracias, Señor. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, Vamos a celebrar, Vamos a celebrar, hermano. vamos a celebrar, Con las palmas vamos a celebrar. Continuamos celebrando. Seguimos. vamos a celebrar, Con las palmas fuertes. vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. ¿Quiénes dicen amén? Amén, Señor. Tú eres bueno. Qué milagroso es nuestro Señor. Yo me imagino qué sacrificio. Bueno, yo no puedo ni imaginar qué sacrificio fue para el Señor morir en la cruz. Gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas.
Prepara tu corazón para cantar en esta mañana esta canción que habla lo poderoso que puede ser nuestro Señor. Deja todas esas cosas allá afuera, todos esos problemas, todas las dificultades, y celebra que hoy el Señor te ha alcanzado. Y lo que no te ha alcanzado, tú estás a tiempo para recibir. Prepara tu corazón para cantar fuerte y decir: Señor, yo te entrego todo porque tú eres el Salvador del mundo y tiene todo resuelto. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré.
Señor, por la cruz. Gracias, Señor. Nuestros corazones te alaban, Señor. Aunque no pueda ver, tú estás trabajando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Vive tu corazón, iglesia. Cántalo desde tu corazón, con tu voz. Confía en tu Señor. Siempre estás obrando. Siempre estás. Dilo a toda fuerza, con toda tu fuerza. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es tu Dios, vida nueva. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cántalo con toda tu fuerza. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh Señor, qué bueno eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, mi Señor. Así eres tú, poderoso Padre. Así eres tú. Cántale fuerte. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Gracias, Señor, por este sacrificio tan grande. Gracias por esta cruz. Te alabamos y te glorificamos. Qué bueno eres.
Y he aquí, 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Acaso eres tú el único forastero de Israel que no sabe lo que ha acontecido? De Jesús de Nazareno, que fue un gran profeta, poderoso en obra y palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y de nuestros principales gobernantes que le han crucificado. Mas nosotros creíamos que él era el que iba a redimir el pueblo de Israel. Además de todo, algunas mujeres de la de entre nosotros dijeron que fueron al sepulcro, que fueron un día antes del sepulcro y no lo encontraron, y dijeron que habían visto visualizaciones de ángeles. Y algunos de nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal y como las mujeres habían dicho. Oh, tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. No era necesario. Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que decían de él. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, pues el día ya ha caído y ya es tarde. Pasa, pues. Y aconteció que sentado entre ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿No ardía nuestro corazón mientras él nos hablaba de la palabra? Al parecer no nos dimos cuenta de que nuestro Dios ha resucitado. Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y apareció a Simón. Entonces ellos contaban cosas en las que había acontecido en el camino, y cómo le había reconocido al partir el pan. Muy bien, hermanos, nos ponemos de pie para seguir celebrando de que servimos y celebramos a un Dios vivo. Así que esto es motivo de regocijo y sigamos adorando a nuestro Dios, porque vivo está por siempre. Amén. Amén. Venimos hoy, liberación tenemos, el Dios de gracia hoy nos libertó. Muerte tu aguijón, ya maldición no existe, la tumba abierta está, ya no está allí. Vivo está, vivo está, vivo está, aleluya, vivo está, toda gloria sea Él. Vivo está, vivo está, vivo está, aleluya, vivo está,
corazón. Cante a Cristo siempre, me rescató de muerte, fuerte ser. Condenación no habrá, pues Él me ha redimido. La tumba que no pueda detener. Vivo está, vivo está, vivo está. Aleluya, vivo está. Toda gloria sea Él. Vivo está, vivo está, vivo está. Aleluya, vivo está. Por siempre, amén. Vivo está, vivo está, vivo está, vivo está. Aleluya, vivo está. Toda gloria sea Él. Vivo está, vivo está, vivo está. Aleluya, vivo está. Por siempre, amén. Cordero de Dios, digno eres tú. La tumba resiste, celebramos tu poder, tu iglesia hoy, cante de tu amor. Digno eres, supremo rey. Cordero de Dios, digno eres tú. La tumba resiste, celebramos tu poder, tu iglesia hoy, cante de tu amor. Digno eres, supremo rey. Cordero de Dios, digno eres tú. La tumba resiste, celebramos tu poder, tu iglesia hoy, cante de tu amor. Digno eres, supremo rey. Cordero de Dios, digno eres tú. La tumba resiste, celebramos tu poder, tu iglesia hoy, cante de tu amor. Digno eres, supremo rey. Cordero de Dios, digno eres tú. La tumba resiste, celebramos tu poder, tu iglesia hoy, cante de tu amor. Digno eres, supremo rey. Cordero de Dios, digno eres tú. La tumba resiste, celebramos tu poder, tu iglesia hoy, cante de tu amor. Digno eres, supremo. Vivo está, vivo está, vivo está. Aleluya, vivo está. Toda gloria sea Él. Vivo está, vivo está, vivo está. Aleluya, vivo está. Por siempre, amén. Declaramos que Él está vivo. Vivo está, vivo está, vivo está. Aleluya, vivo está. Toda gloria sea Él. Vivo está, vivo está, vivo está. Aleluya, vivo está. Por siempre, amén. Vivo está, vivo está, vivo está, vivo está. Aleluya, vivo está. Toda gloria sea Él. Vivo está, vivo está, vivo está. Aleluya, vivo está. Por siempre, amén. Por siempre. Vivo está, por siempre, amén. Por siempre. Vivo está, por siempre, amén. Gloria a Dios, amén. Ahora vamos a seguir declarando con las palmas que nuestro Dios está vivo. Vivo está, vivo está, vivo está. Aleluya, vivo está. Toda gloria sea Él. Vivo está, vivo está, vivo está. Aleluya, vivo está. Por siempre, amén. Vivo está, vivo está, vivo está. Aleluya, vivo está. Toda gloria sea Él. Vivo está, vivo está, vivo está. Aleluya, vivo está. Por siempre, amén. Por siempre. Vivo está. Por siempre, amén. Por siempre. Vivo está. Por siempre, amén. Aleluya. Nuestro Dios está vivo por siempre. Y gracias a ese gran sacrificio que Él hizo encima de la cruz,
estamos nosotros aquí dándole gloria y honra al único quien la merece, a nuestro Dios. Amén. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó. En el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Solo tu sangre mi corazón limpió. Ahora soy libre. En el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Allí en la cruz. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. La gloria. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. En el Calvario. En el Calvario venció. En el Calvario. En el Calvario venció. Amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Uno, dos.
Feliz domingo de resurrección, iglesia. Damos gracias a Dios por este día. Y muchas personas se preguntarán, pero ¿por qué es un día tan especial? ¿Por qué no celebramos la vida de Cristo completamente? O sea, su vida completa, porque Cristo hizo muchos milagros, Cristo sanó muchas personas, incluso resucitó a Lázaro. ¿Por qué no celebramos esa cosa en específica y por qué celebramos el día de resurrección? Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios, el capítulo 15, versículos 13 y 14, nos da algunos detalles de por qué nosotros celebramos el día de resurrección. Dice el versículo 13, y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y el versículo 14 dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Entonces, hermano, la cúspide de la obra de Cristo es la resurrección. Y por eso celebramos que Cristo vive y por eso tenemos un culto tan especial como el día de hoy. Porque Cristo resucitó y por esa obra nosotros ahora podemos tener vida en Cristo. Oremos, hermano, en este tiempo para recoger las ofrendas de esta mañana. Padre bueno, Señor, gracias. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por la resurrección. Porque si esto no hubiera sucedido, como dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Pero ahora tenemos la certeza de que Cristo resucitó y podemos tener vida en Cristo Jesús. Te pedimos en este tiempo, Señor, que tú bendiga estas ofrendas, que tú bendiga a cada persona que con amor da para la obra del Evangelio. Permite que también esta iglesia, los miembros, los líderes, usen de estas ofrendas sabiamente, la usen sabiamente para la expansión de tu reino y para la edificación de tu iglesia, Padre. Gracias por una iglesia como Vida Nueva, Señor, que entiende por qué debemos celebrar este día tan especial. Te pedimos por nuestro pastor esta mañana, que tú le guíes en la predicación. Que tú, Señor, nos dé entendimiento esta mañana para escuchar la verdad de la palabra de Dios. Oramos esto, Señor, en el nombre y en los méritos de Cristo. Amén. Amén. Y con esto también quisiera leer otro versículo que está en Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, dice que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia haber sido salvados. Y esa gracia también nosotros debemos celebrar en esta mañana, que por esa gracia nosotros podemos entrar al trono de la gracia de Dios. Y hermanos, este es un día para celebrar, para estar alegre, para con nuestra voz proclamar a Cristo en esta mañana, reconociendo que por su obra, por la resurrección, nosotros tenemos entrada a ese trono de gracia del Padre. Y gracias por la obra de Cristo, estamos aquí esta mañana. Así que Dios le bendiga, iglesia. Y un anuncio especial, desde este domingo ya la escuela dominical queda permanentemente abierta. Así que ya los padres no se pueden quedar en casita, de que lo va a ver por internet. No. Ya la escuela dominical va a estar abierta, así que pueden venir todos los domingos. Con esto, hermanos, ya le doy el paso a nuestro pastor. Dios le bendiga.
Buen día iglesia, ¿me pueden escuchar? Muy bien, Dios me le bendiga mucho a todos ustedes. Sí, es un maravilloso día que nosotros celebramos y conmemoramos lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana vamos a continuar la idea de nuestro hermano, ¿verdad? Nuestro diácono Jonathan Perdomo, que estuvo hablando acerca de qué significa, ¿verdad?, en un sentido, la resurrección para el creyente. Bien, ¿qué es lo que eso, por qué vale tanto para nosotros en la vida? Bien, vamos a orar y vamos a pedir a Dios, ¿verdad?, que a través de su Santo Espíritu pueda guiarnos a toda verdad en esta mañana. Oremos. Señor y Padre, ayúdanos, Señor, para poder abrir nuestros oídos y entendimientos, tener un corazón sensible a tu palabra, y guíanos, Señor Jesucristo, a poder, más que todo, aplicar esta palabra, retener esta palabra en nuestro corazón y en nuestra vida cotidiana, para que podamos ser dignos representantes de este maravilloso evangelio que culmina en una impresionante resurrección de entre los muertos para vida eterna, Señor. Gracias. Gracias por este maravilloso regalo que por gracia y por medio de la fe le has entregado al ser humano, Señor. La salvación, la libertad de esta condenación a la cual estábamos todos destinados. En el nombre de Cristo Jesús, guíanos a través de tu palabra. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a ver allá una declaración. Primeramente vamos a ver una declaración del apóstol Pablo aquí, ¿bien? Dice 1 Corintios capítulo 15, el verso 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Es el primero, ¿bien? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Es el primero de todos ellos, porque nuestro hermano Jonathan Perdomo estuvo hablando de que tuvo aquí la resurrección de Lázaro. No, Jesús no fue el primero que vemos que resucitó, ¿sí o no? Vemos la resurrección de Lázaro, vimos la resurrección de una niña también. En el Antiguo Testamento también nosotros vemos la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Vemos eso. ¿Por qué Pablo dice que él es primicia de los que durmieron? Bueno, porque es el único que ha resucitado para vida eterna. El resto de las personas que resucitaron por los profetas, Elías, Eliseo, nuestro Señor Jesucristo resucitó a varias personas. Todas estas personas murieron, ¿sí o no? Sí, murieron. Mas Cristo es la primicia de todos los que murieron, hermanos míos. Estas palabras nos afirman que Jesucristo ha resucitado, bien, que vive. Pero es bueno comprender el por qué el apóstol hace este tipo de declaración. Y nosotros hemos escuchado, ustedes han escuchado un poquito antes, en la serie pasada, lo que sucedió con los dones espirituales. Él viene desde el capítulo 12 hablando acerca de los dones espirituales. El capítulo 13 sigue hablando de los dones espirituales. El 14 sigue hablando de los dones espirituales. Y comienza entonces con esto de la resurrección, donde aprendimos en esta serie pasada, hermanos míos, que esta carta es una carta de reprensión, tiene un tono de represivo, bien, tiene un tono que le está dando un boche a estos hermanos en esta iglesia,
bien, acerca de la ignorancia que ellos tenían, por la ignorancia que tenían en las divisiones y las contiendas que entre ellos había. Pero el apóstol en este capítulo 15 inicia, hermanos míos, dándole un recordatorio de la siguiente manera. Escuchen muy bien lo que dice el versículo 1 del capítulo 15. Dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Aquí él, después de haber hablado de los dones espirituales, entonces viene aquí y le hace saber lo que él le había predicado acerca del evangelio, el cual también, dice el apóstol, recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Entonces aquí vemos algunas cosas. Ellos, se les fue predicado, ellos han recibido esto, ellos están firmes en esto, ellos también son salvos por este evangelio que Pablo les ha predicado. Pero dice lo siguiente: sí, hay una condición aquí: si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Esta iglesia había recibido el evangelio y aprendimos en la serie pasada que habían sido enriquecidos en esta palabra. Habían tenido todo el conocimiento que ellos necesitaban y el testimonio mismo de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pero en el capítulo 1, el apóstol Pablo nos da una idea de lo que ellos habían recibido o lo que él les predicó. Bien, capítulo 1, vayamos al capítulo 1 y vamos a dar un vistazo, un poquito de esta palabra que ya el apóstol le había predicado a ellos. Recuerden, esto es una respuesta, esta carta es una respuesta a las problemáticas que estos hermanos tenían. Así que ya Pablo le había enseñado muchísimo antes al haber fundado esta iglesia. Pero vamos a ver una pizca de lo que él les había enseñado a estos hermanos en el verso 18 de este capítulo 1. Dice: porque la palabra de la cruz, dice, es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos, ¿qué dice que es la palabra? Poder de Dios. El versículo 29 en adelante, él sigue diciendo: para que nadie se jacte delante de Dios, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿en quién? Muy bien. Hay algo importante en este evangelio. Aquí él le ha desglosado un poco de lo que significa la salvación, de lo que él les había predicado. La palabra de Dios es poder para aquellos que son salvos. Primeramente, la palabra que le ha compartido a estos hermanos ha salvado sus vidas. Bien, les ha justificado, les santifica, les ha redimido a estas personas. Pero el capítulo 15, él ha dicho: si retienen la palabra que se os ha predicado. Eso significa que podemos perder la salvación. Vamos a ver la realidad de este evangelio. Vamos a ver la realidad. Porque cualquiera que me diga: bueno, pastor, pero esto es una prueba, una evidencia de que podemos perder la salvación si no retienes la palabra que se te ha predicado. No. Lo que sí dice, hermanos míos, aquí, lo que sí realmente es, lo que sí indica es que una persona salva retiene la palabra. Eso sí dice, una persona salva retiene la palabra. Y esto es muy importante, iglesia.
aquellas personas que han recibido la palabra, que han sido salvas por medio de esa palabra, no solamente la reciben, no solamente la retienen, no solamente están firmes en ella, bien, permanecen siempre en esta, desde principio al fin, hermanos míos. La salvación no se pierde, sino que aquel que retiene su palabra es salvo. Aquel que retiene su palabra, hermanos míos, está firme en el Señor. No ha creído en vano. Hay una verdadera realidad en esto. El apóstol da el porqué, hermanos míos. Una persona que no permanece en la palabra o en esta predicación que él les ha dado sobre la resurrección específicamente, ha creído en vano. Él da ciertos detalles en este punto e inicia su argumentación en el versículo 3 de este capítulo 15. Escuchemos lo que dice el versículo 3. Porque, entonces, recuerden que aquel que no retiene la palabra ha creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio simple y puro. Este es el evangelio simple y puro, iglesia. Lo mismo que él recibió, eso mismo le ha entregado a estos hermanos. El verdadero creyente se circunscribe a esta verdad, iglesia. El apóstol Pablo inicia su argumentación de una forma taxativa, de una forma que no tiene discusión alguna para los creyentes, pero para aquellos que han creído en vano es otra historia, iglesia. El apóstol Pablo no solamente ha presentado las evidencias de esto, y él va a hacerlo un poquito más adelante, cuando él no solamente dice, bueno, lo que yo recibí, eso mismo les entrego, pero Cristo ha muerto, ha sido sepultado y ha resucitado conforme a las Escrituras, o sea, la profecía dada ya plenamente, previamente, sino que también le muestra que hay testigos, que hay cientos de testigos. Ustedes pueden seguir leyendo ese capítulo 15, cientos de testigos que Jesús mismo se le presentó, que ellos vieron la resurrección, vieron a Cristo resucitado. Así que le muestra que la profecía está ahí escrita, que Cristo murió conforme a ellas, que fue sepultado conforme a esta profecía, que fue resucitado conforme, pero que hay testigos, que en ese tiempo, dice el apóstol, aún muchos vivían. Pero él sigue diciendo, hermanos míos, la causa por la cual él sigue diciendo y ha dicho esto a estos hermanos. El versículo 12 de este capítulo 15 de su primera carta dice lo siguiente: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen entre vosotros que no hay resurrección de entre los muertos? Esta es la causa principal por la cual él inicia este capítulo. Bien, por lo cual él escribe esto a estos hermanos. Porque dentro de este grupo se había levantado un grupo que decía que no había resurrección de entre los muertos. Así que presenta este cuestionamiento mostrándole la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol refuta esta enseñanza demostrando que todo aquel que cree en este tipo de fe, su fe es falsa. Escuchen muy bien lo que dice el versículo 13 al 14. Y si no hay resurrección de entre los muertos, dice el apóstol,
entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra fe. Wow. Vana entonces es nuestra fe, vana entonces es nuestra predicación y vana también la fe. Recuerden lo que el apóstol Pablo les había dicho en el versículo 2. Cuidado si eres de los que creen en vano. Cuidado si eres de los que creen en vano. Todo el que cree que Cristo no ha resucitado, su fe es falsa. Su fe es falsa. Por ende, no son salvos. El versículo 16 sigue diciendo el apóstol: pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, falsa es vuestra fe, todavía estáis en vuestros pecados. Esa es la razón por la cual no son salvos. El apóstol añade una línea de pensamiento a esto, o de la fe falsa, que sigue de la siguiente manera, o de la siguiente suposición: entonces también los que han dormido en Cristo, si no hay una resurrección de entre los muertos, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, entonces somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Él presenta esta suposición y lo ha hecho, hermanos míos. Le está diciendo: pero ven acá, si yo me he enfrentado y he arriesgado mi vida, he padecido naufragios, he padecido azotes, he estado casi en muerte, me han casi matado entre estos puntos, sería de los hombres más dignos de lástima si esto no fuera como les estoy diciendo. Pero no se los digo porque las escrituras y las profecías dicen eso, también porque hay testigos de ello, de la resurrección. ¿Y saben qué? Esto le ha salvado en un sentido la vida. Esta discusión y esta polémica le salvó la vida al apóstol en una ocasión. Porque ustedes sabrán, como ustedes sabrán, entre los judíos había una corriente que se llamaba los fariseos y había otra corriente que era los saduceos. La corriente de los fariseos creían en la resurrección, creían en los ángeles, creían en el espíritu, etcétera, etcétera. Pero los saduceos no creían en la resurrección, no creían en ángeles ni nada por el estilo. Así que este tipo de ideas, este tipo de doctrina falsa se había mezclado entre esta iglesia, había surgido en esta iglesia de Corinto. Así que es muy interesante toda esta parte que había hecho. Gracias a esa discusión, en el capítulo 23 de Hechos, el apóstol en un juzgado, en un juicio, posiblemente lo iban a condenar a muerte en este punto, identificó a estos dos grupos de personas, fariseos y saduceos. Y él dice una frase como esta: y se me está juzgando a mí o condenando a mí porque yo creo en la resurrección de entre los muertos. Y ahí se despertó una polémica, porque en este grupo, en este juicio que había una gran parte que era fariseo y en otra parte saduceos. Así que comenzaron a pelear entre ellos, a discutir entre ellos, y por eso, gracias a Dios, sacaron a Pablo de ahí corriendo. Interesante, ¿no? Pero esto, miren lo que causa esta diferencia en la doctrina. Causó polémica en este punto, Hechos capítulo 23, y esta también era una de las razones por las cuales en esta iglesia había división y contiendas por estas falsas
enseñanzas. La resurrección, hermanos míos, nos trae esperanza. Hay esperanza en la resurrección y el apóstol presenta la resurrección como un tema fundamentalmente básico para la doctrina cristiana, para el creyente. Creer que en Cristo significa creer en su obra, la que Él ya anteriormente había detallado. Creer en la victoria que Él tuvo sobre la muerte y que ésta nos provee entonces la esperanza de una pronta resurrección. Nos ayuda a continuar. Nos ayuda a continuar en el servicio a Cristo. Nos ayuda, hermanos míos, a seguir obrando y haciendo el bien, no importa las circunstancias en las que nosotros nos encontremos. El apóstol dijo, o había dicho a estos hermanos en el capítulo 6 de esta primera carta, lo siguiente, el versículo 14, y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Así que no solamente Cristo murió, fue sepultado, resucitó, sino que de la misma forma que Dios resucitó a Jesucristo con poder, así mismo lo hará con nosotros después de la muerte. Esto era una enseñanza que estaba escrita en el Antiguo Testamento. El profeta Samuel había dicho: Jehová mata y Él da la vida. Él hace descender al sepulcro y también hace subir. Isaías capítulo 25, el verso 8 dice: destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Isaías 26, 9 dice también: tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Este había sido uno de los temas, hermanos míos, teológicos de mayor controversia en esa época. Y esta controversia doctrinal era lo que había causado tanta división entre todos ellos. Recuerden que el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo hay diferencias, hay mucha variedad, hay diversidad. Pero en el cuerpo de Cristo no hay división. ¿Por qué uno dice, bueno, pero que la iglesia de Dios está muy dividida en muchísimas denominaciones? No se equivoquen con eso. La iglesia del Señor es una. Y la iglesia bautista, Vida Nueva, no es una de ellas. ¿Saben por qué? Porque somos nosotros los que representamos la iglesia de Cristo, no un hombre allá afuera. Un hombre no representa a la iglesia de Dios. Tú representas la iglesia de Dios. ¿Entiendes? Tú representas la iglesia de Dios, no importa dónde tú te encuentres. Aquí no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios está en tu casa todo el tiempo que estás en tu casa. Está en el trabajo todo el tiempo que estés en el trabajo. Está en la calle todo el tiempo que estás en la calle. No un hombre, hermanos míos. No se equivoquen. En el cuerpo de Cristo no hay división. La iglesia no está dividida. Nunca. Hay muchas variedades de dones, diversos dones, pero la iglesia es una. Y aunque este tema de la resurrección pueda causar división, el apóstol indica cuál es la división. La división está entre los salvos y los no salvos. Está entre aquellas personas que tienen una verdadera fe a los que no tienen una verdadera fe, una fe falsa. ¿Entienden esa división? Eso es lo que el apóstol comienza a decirle a estos hermanos con mucha claridad.
El versículo 20 de este capítulo 15 nos dice también la garantía de la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de entre los muertos, iglesia. Porque así como Adán todos mueren, en Cristo todos somos, ¿qué? Vivificados. Todos tenemos vida en Cristo. El verso 54 en adelante dice, pero cuando esto corruptible, esta es parte de la esperanza que nosotros tenemos, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte? Dice aquí tu victoria. ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero a Dios gracias, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la esperanza de la resurrección. Todo lo que la obra de Cristo es, su muerte, su sepultura, la resurrección, representa para nosotros la salvación, el perdón de pecados, la justificación, la santificación y la redención, la esperanza de vida, iglesia. Esto representa la resurrección de Cristo para nosotros. Nos debe motivar a esforzarnos aún más en aprender y compartir más sobre esta doctrina que es básicamente fundamental para todos nosotros. Nuestra esperanza está segura en aquel que venció la muerte, y esta nos desafía a cada uno de nosotros. Cada día nos desafía a ser mejores, a obrar cada vez mejor. Nos asegura que tenemos la victoria por sobre todas las cosas, iglesia. Ahora, ¿cómo todo esto se aplica a mi vida? Hoy, 2021. ¿Cómo esta doctrina, cómo de que Cristo resucitó, afecta mi vida hoy? Miren lo que el apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo termina este capítulo. Escuchemos el verso 58 y escuchemos cómo termina, porque se los dice con mucha claridad. Él dijo: por tanto, tomando en consideración todo lo que ya yo le he dicho, entonces, por tanto, el que cree, dice aquí, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por tanto, ya le he dicho todo lo que la resurrección significa, todo lo que es. Por tanto, amados míos, le manda a estar firmes. Y da 3 puntos aquí que afectan, y la resurrección debe de afectar en nuestra vida hoy en día, de 3 formas. Estar firmes, constantes, ¿y qué más? Y abundando. Pero firmes, constantes y abundando ¿en qué? Firmes en la obra del Señor, constantes en la obra del Señor
y abundando en la obra del Señor. Esta doctrina nos afecta en estas tres partes. Firmeza. Ustedes saben que pueden buscar en Santiago, no están allá, pero busquen en Santiago. Voy a leer esto. Busquen Santiago, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, el verso 6 y 7. Escuchen lo que dice aquí acerca de esta primera parte de la firmeza. Pero el que pida, y está hablando acerca de si le falta sabiduría, pero el que pida, dice aquí, pida con fe, sin dudar, palabra clave en esto. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, aquel que duda. Pero escuchen muy bien lo que dice el versículo 25 de este mismo capítulo. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, ¿y qué dice ahí? Y permanece o persevera en ella, dice aquí, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, dice aquí, pero no refrena su lengua, sino que se engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse del mundo sin mancha. Eso es estar firmes, no dudar, pero permanecer en la palabra de Dios. No un oidor olvidadizo, sino una persona que eficazmente la pone en práctica. El apóstol ya a estos hombres le había dicho en el capítulo 10 lo siguiente: por tanto, el que cree estar firme, cuide que no caiga, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Pero miren la fidelidad de Dios. ¿Y por qué nosotros podemos estar seguros y firmes en este evangelio que Pablo le ha predicado a estas personas? Porque fiel es Dios, que juntamente, hermanos míos, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. Es por eso que podemos estar firmes. Es porque Dios mismo es fiel, que no va a permitir que ninguno de sus hijos sea tentado más allá de lo que pueda soportar. Entonces, cuando el apóstol le dice, estén firmes en el evangelio, cuando les manda a estar firmes en esta palabra que se le predica, aquellas personas que son salvas pueden estar seguros de que Dios es fiel, que no va a permitir tentarles más allá de lo que puedan soportar. ¿Por qué? Porque dice el por qué. Porque juntamente con la tentación les proveerá ¿qué? La salida. El creyente hoy en día puede estar seguro de la fidelidad de Dios y de que en cada circunstancia que usted tiene, Dios le entrega la salida. Para que tú no te libres de la tentación, necesariamente. No es lo que dice este versículo. ¿Qué es lo que dice?
para que puedas soportarlo. Para que puedas soportarlo. Porque así como la tentación viene en los momentos más débiles de tu vida, bien, se va con la palabra de Dios implantada en tu corazón. Pero te aseguro que así como Cristo soportó la tentación en el desierto, las Escrituras nos afirman que Satanás se alejará por un tiempo. Pero Dios sigue siendo fiel contigo. Constancia. Constancia. La tercera parte del efecto que debe de causar en un creyente. El apóstol también le había dicho en el capítulo 7 de esta primera carta lo siguiente, verso 35. Y esto os digo para vuestro propio beneficio, no para poneros restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción ¿a quién? Entonces debemos ser constantes ¿en qué? En la devoción a nuestro Dios, abundando en la obra del Señor, abundancia en la obra del Señor. En una segunda carta que el apóstol le escribirá a estos hermanos, el apóstol mostró el propósito en ciertas áreas de esta carta de la abundancia, diciéndole cosas como: abundamos en los sufrimientos de Cristo, no solamente en dinero, sino que Él muestra que nosotros vamos a ser abundantes en sufrimientos, como Él lo fue. Abundamos en los sufrimientos de Cristo, pero nuestro consuelo también abunda por medio de nuestro Señor Jesucristo. Abunda la justicia de Dios en nosotros. También dice que abunda la abundancia que nosotros tenemos en todas las áreas, cumple un fin también: consolar a otros, pero suplir las necesidades de los demás. Capítulo 8 de esa segunda carta dice lo siguiente: mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Wow. Si ustedes, hermanos míos, abundan en todo, abunden en esta obra de gracia. ¿Y cuál era? La obra misionera de nuestro Señor Jesucristo también. En este punto, estos hermanos habían dado ofrendas al apóstol para suplir sus necesidades misioneras. En este caso, la abundancia que ustedes puedan tener, sea de palabra, dice aquí, sea de conocimiento, solicitud, etcétera, también abunde más en la obra misionera también. Sigue diciendo en el capítulo 9 de esa segunda carta: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Entonces, Dios va a hacer que nosotros tengamos todo lo suficiente. ¿Para qué? Con la finalidad de ¿qué? De que nosotros continuemos obrando y abundando en toda buena obra. Así también nosotros, dice en el capítulo 14, había dicho de la primera carta: así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de su iglesia. El apóstol Pablo concluye
de la siguiente manera, teniendo la plena comprensión y seguridad de que todo lo que hacemos en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos, iglesia, en el Señor no es en vano. Esta creencia en la resurrección, eso que celebramos en el día de hoy, representa todo esto que debe de afectarnos por completo en la vida. No es una vida absurda como la mayoría de la gente vive, que piensa que esto es el todo, que piensa que vivimos y morimos y ya no hay nada más, que eso es todo para el ser humano, vivir y morir. Mas no creemos en eso. Y al no creer en eso, en creer que hay muchísimo más por delante, es que no nos pesa dar nuestra vida al servicio de los demás, que por ende la misma naturaleza humana, empíricamente hablando, funciona en base al servicio. Nacemos para servir. Dios mismo vino a este mundo a servir, a rescatarnos a nosotros. En esta obra del Señor Jesucristo debemos nosotros también abundar, iglesia. Todo lo que somos, todo lo que eres, debe de ser para el Señor. Y todo lo que hagas, como dice y termina el apóstol Pablo en ese versículo 58 del capítulo 15, no es en vano. Oremos. Señor Jesús, te damos las gracias por darnos el gran privilegio que nosotros tenemos, el gran honor de escuchar tu palabra, de leer tu palabra. Pero ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, porque esta es una doctrina que debemos de aplicar. Esta es una doctrina que debemos nosotros, que debe afectar nuestra vida diaria. Como dice el escritor de los Hebreos, debemos de congregarnos, debemos de exhortarnos específicamente para edificarnos mutuamente, pero viendo que el día del Señor se acerca. Gracias por tu palabra, gracias por el maravilloso sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Nos has dado ejemplo de amor, de que a pesar de que éramos pecadores, no escatimaste nada para venir y morir en obediencia, morir por nosotros. Ayuda, Señor, a cualquier persona que esté aquí que no ha recibido tu palabra todavía, o aquella persona que la han recibido pero que realmente la palabra no mora en ellos, que tu Santo Espíritu no ha regenerado su vida. Ayúdales por la gracia, por la bondad, por la misericordia tuya, Señor, que puedan arrepentirse de sus pecados y por medio de la fe recibir esta gracia de salvación, que puedan ser justificados para no caer en tentación y en condenación, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.
Muy bien, hermanos, nos ponemos de pie para seguir en este domingo de resurrección, celebrando que servimos a un Dios vivo, un Dios que resucitó de los muertos, y gracias a ese gran sacrificio estamos aquí celebrando en este día. Amén. Vivo está y libre soy. Vivo está y libre soy. Vivo está, libre soy. No tengo temor de la muerte y su dolor. Soy libre en tu amor. Vivo está. Cantemos hoy a toda voz. Glorificar al Hijo que resucitó de la maldad. Cristo vive hoy.
Celebramos, seguimos celebrando. Vivo está por siempre. Amén. Amén. Tenemos, el Dios de gracia hoy nos libertó. Muerte tu aguijón, ya maldición no existe, la tumba abierta está, ya no está aquí. Vivo está, vivo está, vivo está, aleluya, vivo está, toda gloria sea a Él. Vivo está, vivo está, vivo está. Y no eres tú, la tumba resiste, celebramos tu poder, tu iglesia hoy, ante de tu amor, digno eres supremo rey, Cordero de Dios, digno eres tú, la tumba resiste, celebramos tu poder, tu iglesia hoy, ante de tu amor, digno eres supremo rey, Cordero de Dios, digno eres tú, la tumba resiste, celebramos tu poder, tu iglesia hoy, ante de tu amor, digno eres supremo rey. Celebramos tu poder, tu iglesia hoy, cambio de tu amor, digno eres supremo rey, Cordero de Dios, digno eres tú, la tumba resiste, celebramos tu poder, tu iglesia.
Muchísimas gracias, hermanos, por compartir con nosotros este gran día de regocijo, de resurrección. Esperando que Dios le bendiga mucho a todos. Sigan disfrutando. Tenemos una pequeña sorpresa, una dominicanidad en Semana Santa allá afuera. Así que están todos invitados al salir a comerse una rica habichuela con dulce. Así que seguimos adorando. Vivo está. Amén. Vivo está, vivo está, vivo está, aleluya, vivo está, toda gloria sea Él. Vivo está, vivo está, vivo está, aleluya, vivo está, por siempre, amén. Vivo está, vivo está, vivo está, aleluya, vivo está, toda gloria sea Él. Vivo está, vivo está, vivo está, aleluya, vivo está, por siempre, amén. Por siempre. Vivo está, por siempre, amén. Por siempre. Vivo está, por siempre, amén. Gloria a Dios. Pecado se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios.